Buenas noches, mis hermanos. Vamos a orar para ponernos en comunión con el Señor. Bendito Dios, Señor Padre bueno, oramos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, y te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por el grande privilegio, Señor, de permitirnos estar dentro de tu casa. Señor, te ruego que perdones todo pecado, toda falta, toda iniquidad, Señor, que hayamos cometido. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en esta noche, nos llene con tu gracia preciosa, Señor. Llena nuestros corazones. Permítenos, Señor Padre, estar impregnados de tu gracia preciosa, y que podamos recibir tu palabra, Señor, con corazones humildes, con corazones sencillos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y leamos en el libro de Hechos, capítulo 8, en el verso 4. Dice la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con el discipulado, y el tema es el discipulado, una necesidad urgente de la iglesia. ¿Por qué, mis amados? Porque el discipulado es el que engendra hijos espirituales genuinos. Recordando un poco, toda la obra que el Señor hizo, la hizo en base a sus discípulos. Nunca Él se movió solo, siempre lo hizo con sus discípulos, y todo lo que Él estableció lo hizo por medio de sus discípulos. Y esto nos deja una enseñanza muy importante, porque sin discípulos la iglesia no puede crecer. Y analizando el crecimiento de la iglesia, no me refiero solo a la nuestra, sino a las iglesias en el mundo entero a través de la historia. Hay una carencia importante de lo que son los discípulos genuinos dentro de la iglesia, y es por eso que la iglesia como tal ha menguado, no ha ido con el crecimiento geográfico que debería tener. El término geográfico es un término aritmético que implica multiplicativo, ¿no? No es lo mismo 1 más 1, sino el término geográfico quiere decir, si hay 3, se van a multiplicar en 9, y esos 9 en 81. Esa es una multiplicación geográfica. La necesidad geométrica, es el término. Entonces, la necesidad de la iglesia es que urgentemente pueda hacer discípulos, porque necesitamos, como dijo el Señor Jesús, orad al Señor de la mies, porque la mies es mucha y pocos son los obreros. En términos generales, el problema de la iglesia es que puertas adentro, quien predica, quien establece las pautas, y es que también los pastores en general hemos creído que la iglesia es nuestra, y la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor Jesús. Y hay muchos pastores que tienen un celo y no delegan ciertas funciones porque temen que
sean desplazados, pero si razonamos espiritualmente, el crecimiento requiere de discípulos. No puede ser en base solo al pastor. Si ustedes ven, ¿quiénes son las que paren? ¿El pastor o las ovejas? Son las ovejas. Entonces, el pastor hace una labor que permite que haya un crecimiento cuando él tiene un cuerpo de discipulado. El verdadero discípulo entiende que no hay nada que supere su necesidad de servir a Dios, y que cualquier cosa, cualquier atractivo que el mundo tenga puede ser dejado en segundo plano, siempre y cuando él primero establezca su tiempo y todo lo que él es. El discipulado o el discípulo da vida. El creyente solo pide que le den. El discípulo, él siempre está dando, él siempre está preocupado por dar y servir. Y esa es una de las razones por la que la iglesia no puede crecer, porque le falta un cuerpo de discipulado. Y no es solamente en mi caso particular que yo pienso, no es solamente el dar la teoría del discipulado, sino de orar para que las personas tomen la decisión de ser discípulos. Porque el discipulado es una decisión, no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es como decir, en el tiempo se da un crecimiento espiritual, obviamente, pero el discipulado es: tomo la decisión, como decir, ¿me subo al bus o no me subo al bus? De tal forma que el verdadero discípulo puede hacerse el mismo día que se entrega a Cristo. Entonces, tenemos que tener esos conceptos claros para poder avanzar en toda la tarea de lo que es el discipulado de la iglesia. Estaba viendo yo que, si bien es cierto, yo estoy dando un discipulado los sábados, pero ¿qué hay con los que no vienen los sábados? Entonces, por eso estoy prolongando y estableciendo también para los que no pueden venir el sábado un discipulado, amados, sin ánimo de señalar ni decir nada a favor ni en contra, sino que mi deseo espiritual es que la iglesia pueda tener un genuino discipulado, porque si tenemos ese discipulado, vamos a crecer y vamos a hacer lo que el Señor manda. Por eso Él dice: id y hacer discípulos. No dice id y hacer creyentes, es id y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa parte es la que tenemos que ver. Ahora, se necesita el deseo, se necesita estar motivados. La motivación es esta, amado, la que acabamos de leer. Dice Hechos 8:4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El contexto de esparcido lo podemos leer en el verso 3. Dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y él los apedreaban, amados. O sea, se esparcían porque temían lo que Pablo hacía, pero no solo que huían por huir, sino que donde iban esparcían el evangelio. Entonces fue una herramienta que Dios utilizó para que el evangelio se expandiera. Ustedes vean, como dice la Escritura, y todas las cosas ayudan a bien.
Entonces ayudó a bien que muchos cristianos de esa época fueran perseguidos. Dice que los arrastraba Pablo, pero el resultado fue que el evangelio se expandió. En vez de minimizarse, se expandió. Entonces, la motivación de estas personas no era esconderse, era ir y predicar, amados, porque si a alguien lo persiguen por hacer algo, él trata de esconder lo que hace. Pero aquí esta gente no escondía lo que hacía, más bien lo esparcía, y más personas cada vez recibían la palabra del Señor. Entonces, esto es fundamental. El discipulado, amados, requiere una entrega total y una permanente comunión con el Señor. Si no hay comunión con el Señor, no hay un discipulado. Vayamos a Juan 15:7, dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, podemos ver que es imprescindible nuestra relación con Cristo para poder dar un fruto. No se puede trabajar, crecer y menos dar fruto si no estamos en comunión con el Señor. Y esta frase, amados, sí que es tremenda. Es una frase que engloba todo de todo. Porque si usted se va a poner a hacer una choza o un castillo o una tarea cualquiera que fuere, si no la hace en comunión con el Señor, no le sirve. Y podemos esto enlazarlo con lo que dice el Salmo 127. Dice: en vano trabajan los que edifican la casa, si Jehová no la edifica. O sea, no se puede, como dice el Evangelio de de Mateo, dice que el hombre prudente construye sobre una base, sobre la roca sólida, para que cuando venga el viento, el agua, los ríos y el agua dé con ímpetu, su casa no cae. Entonces, tener esa estructura es la que nos permite crecer y edificar en roca firme, ¿no? Entonces la construcción va así, y esto podemos aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida, desde nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, la iglesia, todo lo que nosotros emprendamos, porque queremos hacer emprendimientos y a veces se nos vienen abajo, porque requerimos estructura, y si no hay estructura, se cae. Entonces tenemos que prestar atención, y el discipulado, amados, requiere de que nuestros planes, nuestros propósitos, tenemos que entregarlos en manos del Señor. Veamos lo que dice Lucas 14, 25 y 26. Lucas 14, 25 y 26 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bien claro dice. Él habla de discípulo. Entonces, nuestra agenda, nuestra familia,
mamá, papá, hijos, hermanos, tías, compadres, comadres, vecinos, amigos, negocios, tienen que dejárselo allí para poder ser un verdadero discípulo. No digo que no, porque alguien dijo, porque en otros textos dice, el que no aborrece padre y madre. Entonces yo tuve una persona muy allegada que decía, ¿cómo va a creer ese evangelio? Yo cómo voy a aborrecer a mi padre y a mi madre. Ustedes están... Pero no se trata del aborrecimiento como nosotros lo interpretamos, en el sentido de que yo desprecie a mi padre o a mi madre, o a mis hijos, o a mi esposa. Se trata de que todo queda después del Señor. Entonces tenemos que entender eso, porque nuestro castellano, amados, nuestro idioma a veces es tan cortante, y hay que hacer énfasis en esto. Se trata de que la prioridad, lo primero, es Cristo Jesús. Entonces, la vida de nosotros, amados, debe de tener un alto y posponer lo demás para dar espacio al verdadero discipulado. Y esto es durísimo, yo sé lo que les estoy diciendo, y le afecta a ustedes y me afecta a mí. Porque, qué tanto, amados, somos incondicionales con el Señor? O sea, ay, no, pero es que mi hijo vino de visita y no lo veo hace tiempo. Sí, miren, muchos prefirieron quedarse viendo el fútbol. Entonces, ¿quién es primero? ¿En dónde está nuestro plan, nuestro propósito, lo que queremos nosotros decirle al Señor? Y el Señor lo sabe todo, amados. Alguien dirá, no, es que el domingo yo, como mucha gente, el domingo yo lo dejo para la casa, para ir a la casa, que lavar el carro, que ir al supermercado, que bañar al perro, que lo de aquí, que por más. Y para el Señor no hay espacio. Entonces, la vida espiritual es decir, bueno, esto puede esperar, esto puede esperar, esto puede esperar. Imagínense, amados, un hombre o una mujer de novio diciéndole a la novia, mira, no te puedo ir a ver porque los domingos yo voy para acá, voy para allá, tengo que hacer esto, lo de acá, lo de acá. Y el sábado tampoco puedo porque tengo que hacer esto y esto y esto. Entonces no tiene tiempo para su amado, ¿no? Entonces, ¿de qué amor hablamos? Y esto se trata de amor también. ¿Qué tanto lo servimos? Porque en el servicio se demuestra el amor. Ustedes saben ¿qué es el tiempo? El tiempo es vida, ¿verdad? Cuando usted le entrega tiempo a alguien, le está dando vida. El discipulado es una entrega. Usted está entregando tiempo, le está dando el tiempo de servicio a Dios en su obra y le está entregando vida a la persona con la que está compartiendo la palabra. Entonces, el discipulado es una transferencia de vida en el cual el discipulado toma la vida del otro como ejemplo para seguir. El verdadero discípulo que se hace se convierte en discípulo porque él quiere ser como el maestro. Por eso los discípulos querían ser como el Señor Jesús. Ese es el ejemplo, querer ser como el Jesús. Entonces, si no tenemos ese anhelo, los otros no pueden. Y como les decía el otro día, el creyente, por más respetable que sea, él no puede hacer discípulo porque él mismo no es discípulo. Él no puede ser obediente porque él mismo no es obediente.
El creyente espera que lo ayuden. En toda actividad, él quiere sacar algo para él. ¿Qué provecho tengo en esto? ¿De qué me ayuda? El discípulo no está buscando eso. El discípulo está tratando de servir al creyente. Y si ustedes ven, ¿quién es el que se reproduce? ¿El creyente o el discípulo? Es el discípulo. El creyente viene, escucha y se marcha. Entonces él no tiene raíces. Y cuando ustedes ven y se analiza una iglesia llena, veámoslo en términos agrícolas. Hay muchas iglesias que tienen muchos creyentes, pero su raíz es como la del césped. No es profunda. Si usted medio lo arranca, se arranca con todo. Ojalá fueran árboles, plantíos del Señor, que echan raíces profundas. Usted no los puede arrancar. Por más de que alguien diga, estos de aquí me caen mal, ellos no se van porque ellos ya están sembrados, ya están arraigados, están edificados, están sobreedificados. Ya ellos están listos para ir a discipular, a ganar más creyentes para hacer los discípulos. Hacer un creyente cuesta un 10% de lo que es hacer un discípulo. Hacer un discípulo cuesta mucho más, mucho más. Un creyente dice, uy, me gustó la predicación. Y le gustó, de verdad que le gustó. Pero cuando ya le dicen cosas que no puede hacer, ya a él no le gusta. Entonces, por eso es que las iglesias a veces se llenan y a veces se vacían, porque no están conforme con la palabra. El verdadero evangelio, amados, el verdadero evangelio predicado es el que incomoda. Es el que le causa, uy, qué dura esa palabra. O sea, porque si venimos para que nos sintamos bien todos, entonces todo bien, no pasa nada. El pastor es, pero cuando le dice pan, pan, vino, vino, entonces como que la gente, no, pero es que ese pastor es látigo, machete, y dale palo, y dale palo. Entonces no nos gusta cuando nos predican algo que nos da directo. Dicen, no, me la montó a mí. ¿Qué se ha creído este pastor? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ir comprendiendo como discípulos, que el evangelio a ratos tiene que incomodar. El evangelio no es para que le guste y diga, qué lindo. No, porque solo queremos hablar de la bendición y nada más. Pero cuando nos dicen, cíñete a la palabra, tienes que ser obediente, tienes que sujetarte, tienes que orar, tienes que ayunar, eso no. Tienes que venir, tienes que ayudar, tienes que servir en la iglesia. No, eso para lo otro. Entonces, el verdadero discipulado ya es un nivel especial. Si tuviéramos 12 discípulos aquí bien puestos, tendríamos una iglesia maravillosa, porque estuviéramos creciendo todo el tiempo, porque el discípulo no para de producir, no para. Él viene a tomar lo suyo y pronto se va a ganar a los campos, a ganar almas para el Señor. Y ora, ayuna, intercede, clama y está permanentemente pidiéndole a Dios que le abra puertas para él discipular. En cambio, el creyente se conforma con decir, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, provéeme, pero no se acuerda de los que todavía no conocen la palabra. Él quiere es para él. Y no es que esté mal la oración que pide para nosotros, porque tenemos que pedir desde el pan diario. Danos hoy el pan diario, dijo el Señor Jesús.
Está bien que pidamos para el pan, está bien que pidamos el techo, el abrigo, pero ¿qué hay de las almas? ¿Cuál es nuestra visión de las almas? O sea, la, la, la cosmovisión. La cosmovisión es la visión que tenemos en general de lo que es el Evangelio, de que si tenemos o no la carga y la preocupación de que la iglesia pueda expandir el reino de los cielos. Si no tenemos eso, entonces solamente estamos preocupados por nosotros, por nuestra salvación y que nos atiendan, y que nos atiendan. Y es diferente al discípulo. El discípulo ya no quiere que lo atiendan, él atiende, él sirve, él busca, él intercede, él clama, él está en la brecha. El creyente no, el creyente solamente recibe y nada más. Y si está un poco su fe floja, digámoslo así, mengua, una semana sí, una semana más, se pierden meses, y después aparecen otra vez, o se van a otra iglesia porque no les gustó, porque el aire no era muy fuerte, porque tenían mucho calor, o porque los hermanos de la alabanza no tocaban bien, o porque llegaban tarde los hermanos de la alabanza, o porque así es el creyente. Él está viendo todo panorámicamente, pero ve un mundo superficial, no ve el mundo espiritual, no se preocupa porque su iglesia crezca. Esa es la diferencia del creyente, amados, y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Miren lo que le dice Jesús a Pedro, Marcos 10:28. Marcos 10:28. Porque el Señor Jesús les había hablado de que tenían que dejarlo todo. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, si nosotros tenemos un amor más grande por cualquier cosa que por Dios, estamos impedidos de crecer realmente, de ser discípulos. O sea, ningún amor puede superar al amor de Cristo. Y ese es lo que no le gusta al ser humano. Entonces, cada discípulo, si es discípulo, tiene que vivir inconforme con el mundo, inconforme con su santidad, inconforme con su tiempo de oración. El discípulo quiere más oración, quiere más santidad, quiere más comunión, quiere ganar más alma. Vive inconforme con los que están, quiere más. Ese es el discípulo. Por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que más bien tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta del Señor. Entonces, por definición, el discípulo es un inconforme. Él está inconforme con el tiempo, quiere más tiempo de oración, quiere más tiempo, quiere más palabra,
quiere más alabanza, quiere más oración, quiere más búsqueda, quiere más personas en la casa de Dios. Esa es la inconformidad del verdadero discípulo, no se conforma con sencillez. Entonces, esto nos debe de hacer ver, amado, que todo está de una forma que no hay ningún apelativo, no hay peros aquí que valga, y siempre hay que pagar un costo, ¿verdad? Un costo. Vayamos al libro de Lucas 8, verso 21. Porque dice que vinieron, Lucas 8, 20 y 21 dice: y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, él cortó su nexo familiar por la palabra, porque, amados, ¿qué hubiera pasado si él decía, bueno, ábrenme paso, que viene mi mamá, mis hermanos, que ellos se sienten ahí al lado? O sea, no. Él tuvo que enseñar, el costo fue ese. No, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces, eso tiene un costo. Porque cualquiera diría, no, pero es que es mi familia. Como dice, mi familia, con mi familia no se metan. No. Él no le dio prioridad ni a los hermanos ni a su mamá. Entonces dejó claro cuál era el costo, como él les había venido diciendo, porque él venía diciendo, el que no dejaré padre y madre ni hermanos. Y lo estaba diciendo. Entonces pone el ejemplo, y ese es el costo del evangelio, amados. A veces puede ser que sea el cumpleaños de la mamita y tenemos que predicar, tenemos que servir. Puede ser que no la haya podido visitar por causa de la palabra. Y ese es un costo, pues, hermano. Entonces tenemos que analizar eso, porque el verdadero discípulo dice, no, yo primero en la casa de Dios. Y yo sé que mi madre va a entender, y si no entiende, se lo haré entender. Y si no lo entiende, el Espíritu Santo le hará entender. Y tenemos que conformarnos con eso. Imagínense de los hijos de Dios, los discípulos, que tienen hijos, esposos o esposas inconversos, que no entienden, o alguien que vive en una casa de gente que no conoce el evangelio y él es cristiano, y ellos hacen reuniones y fiestas mundanas y que lo incentivan a beber y compartir con ellos, y él tiene que dice, no, yo no voy a beber. Y usted sabe cómo son la gente cuando está, no, pero mira, empiece a hablar con alguien que tiene unos tragos encima y que es familia suya. Entonces, tiene un costo. Un día ellos lo van a entender si él sigue firme en su actitud, en su posición. Pero si se hace a ellos, como dice la Biblia, convéncelos tú a ellos y no que ellos te convenzan a ti. Ese es el costo, amados. Alguien dirá, no, pero es que vámonos de paseo y queremos ir contigo. Y dice, no, yo voy a la casa de Dios, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a servir.
Imagínense los hombres de Dios que dejan su nación incluso para ser misioneros. Hay misioneros, amados, que se van a donde está el tigre. Usted ve a los misioneros que mataron los Aucas aquí en el Ecuador hace como 50 y pico de años. Los mataron. Ellos eran un grupo de aborígenes que no permitían que nadie entrara a su terreno. Y no los empalizaron, no los mataron. Y ahora son cristianos. ¿Cómo no hablará la sangre de ellos delante de Dios? Y yo digo, ¿y nosotros qué hemos arriesgado? ¿A quién hemos dejado? Entonces, cuando usted ve a alguien que va al África o a Medio Oriente, que les están cortando la cabeza, los están quemando vivos, por amor al Señor, exponen su pellejo, en donde usted se encuentra con un musulmán y el musulmán saca un machete y le corta la cabeza. Entonces, iglesias enteras los han quemado a los pastores. Recientemente, en los últimos años, ha habido masacre de pastores y son gente de otras nacionalidades, misioneros que han ido por el Evangelio. Entonces, eso tiene un valor, amados. Como fue la iglesia primitiva, perseguida. El mismo Pablo persiguió, arrastró a la iglesia primitiva. Entonces, el discípulo ama la obra, ama el Evangelio, ama a Cristo, lo deja todo, su agenda es del Señor. Entonces, ese es el punto. ¿Cuánto estamos comprometidos? ¿Cuánto verdaderamente decimos, no, yo voy a ser un discípulo? Porque, les repito, el discípulo no es el que creció, es el que decidió subirse al bus, subirse en el Evangelio y decir, aquí para adelante. Entonces, no se necesita estar santificado 100% para tomar la decisión. Cuando toma la decisión se santifica día a día por la palabra. Entonces es una decisión nada más. Conozco gente joven que ha ido a las misiones, que deja su casa, su comodidad, para ir a dormir donde le coja la noche por causa del Evangelio. Entonces, imagínense usted, amados, las comodidades que a veces tenemos, que no son nada comparado con lo que nosotros podemos hacer. Veamos lo que dice Mateo 7, verso 24. Y como les decía antes, el evangelio que no perturba no es evangelio. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vemos que el discipulado, amados, usted ve al discipulado de Eliseo siguiendo a Elías. Un ejemplo maravilloso de cómo Elías, que parece que tenía dinero porque
dejó sus yuntas de buey, cogió los bueyes, los hizo fritada y los dejó allí. El que tenía un buey equivale a un tractor en esa época. Tenía 12 yuntas de buey. O sea, era un hombre con plata. Y para que tenga 12 yuntas, el terreno no haber sido chiquito. O sea, tenía una plantación que él araba con los bueyes. Y dice que Elías pasó por ahí, dejó caer su manto. Y él le dice, déjame que yo vaya a despedirme de mis padres y te sigo. ¿Qué tienes conmigo?, le dijo. Yo no he hecho nada. Pero el llamamiento estaba ahí. Y fue, quemó las yuntas, mató los bueyes, dejó sus padres por irlo a servir a Elías. Y Elías no tenía casa. Y el servicio era, le lavaba los pies a su Señor. Le cocinaba al Señor. Y lo siguió hasta el último. Donde tú vas, yo voy. Quédate aquí. No, vive Jehová, tu Dios, que donde tú vayas, yo voy. No te dejaré. Y usted vea lo que obtuvo Eliseo, una doble porción del espíritu de Elías. Entonces, una verdadera escuela de enseñanza y preparado para después predicarle a los hijos de los profetas. Había una escuela en aquella época de profetas. Habían más de 50 profetas en un solo lugar. Y allí estaba Eliseo, como maestro de ellos después de haber sido discípulo de Elías. Hubo una sucesión de mando y una unción tremenda. ¿Por qué? Porque Eliseo anhelaba toda la obra que estaba haciendo Elías, y la obra no se interrumpió. O sea, siguió con el mismo poder y autoridad Eliseo. Entonces, la unción se transmite. Como símbolo quedó el manto de Elías. Y Eliseo lo tomó, amados. Y cuando se fue Elías, arrebatado por los carros de fuego, cogió el manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó el Jordán, y el Jordán se abrió. Y todos los discípulos, los hijos de los profetas estaban allí. Y ellos vieron y se postraron ante Eliseo, porque él quedó en sucesión. Y todos ellos sabían lo que iba a pasar. El mismo Eliseo sabía. Le dijeron, ¿no sabes que te van a quitar a tu Señor? Sí, dice, cállate, no digas nada. Entonces vemos una historia maravillosa de lo que es el orden, la sujeción, la transmisión de la autoridad, de lo que Dios hace, amados. Esa es la forma como cuando ustedes ven a Moisés y a Josué. Dice que Moisés subía a la montaña y Josué se quedaba sentadito esperando que él baje. Y bajó a los 40 días sembrado allí el hombre, esperando al Señor. Y cuando ya el Señor dice, bueno, ya llama a Josué, dice, ya enterré a Moisés, así que como estuve con Moisés, estaré mañana contigo. Esa es transmisión de mando. Y Josué, amados, fue un tremendo hombre, amados, que estableció la entrada de la nación a Canaán, porque Moisés no entró, el que entró fue Josué. Ese es un discipulado, o sea, un orden. Pero Josué esperó su tiempo, esperó que Dios lo invistiera con su espíritu y le dijo, mira, como estuve con Moisés, mañana estaré contigo y delante de toda la nación.
Y cuando Moisés se presentó en Jordán, el Jordán se abrió. Y toda la nación y Josué pasaron en seco. Entonces nos habla de cómo Dios establece la forma para poder crecer. Entonces son las demandas que el Señor hace. Veamos en Lucas 14, 25. Aunque ya leímos esto, pero no está de más volverlo a repetir. Dice, grandes multitudes iban con él. Estamos en el 25 de Lucas 14. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hablar, a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey marcha a la guerra contra otro rey y no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es claro, amados, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, vemos que son demandas que el Señor tiene, por eso es que habla de posesiones materiales, de argumentos, de filosofía, de la vieja vida, de nuestras capacidades. El Señor no necesita nada de nosotros para que le sirvamos. Todo lo que necesita el Señor de nosotros es que seamos obedientes, que la palabra nos ciña y allí seremos buenos discípulos. Entonces, si ustedes ven, las iglesias están llenas de creyentes itinerantes. Muchos buscan solamente cosas que cada quien tiene en su expectativa y no vienen con el anhelo de cuánto el Señor me demanda a mí y le voy a dar lo que Él pida. Ustedes vean en la iglesia primitiva, nadie les pidió nada, pero todos vendieron todo lo que tenían y lo hicieron un bien común. Ese es el nacimiento de la iglesia primitiva. Dice que oraban, compartían el pan y que cada quien vendía sus bienes y lo ponía al servicio de todos. Alguien por ahí dijo, por eso que la iglesia es pobre. No, sino que había un espíritu genuino, porque, amados, había caído recién el Espíritu Santo sobre la tierra, por decirlo así, tomando el control de la mente de más de 120 personas que enseguida se multiplicaron en 5,000 con el primer sermón que dio el apóstol Pedro. Entonces una iglesia que estaba pero con el corazón en la boca, estaban con la sangre en el ojo. Semanas antes habían crucificado al Señor Jesús y semanas antes el Señor Jesús había resucitado y se había mostrado ante cientos de personas. Entonces una iglesia que
que estaba convencida que Jesucristo es Dios. Estaban, todavía se sentía el dolor, los clavos, el martirio, todo lo que pasó en la cruz. Estaba patente todavía. Entonces eso hizo que la iglesia tuviera un sentir, estaba la brecha en el corazón de todos abierta. El Espíritu Santo les había caído encima a todos, como había dicho el Señor: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. El apóstol Pedro, amados, un hombre que había negado al Señor, era otro hombre ya. Él ni siquiera quiso morir como el Señor. Si me van a crucificar, pónganme de cabeza, pero no quiero ser como mi Señor, porque nadie puede igualar la gloria de Cristo. Entonces, había un sentir de entrega total. No había nada. Vivían para el Señor. Esa es la verdadera iglesia, la iglesia primitiva. Como dice el apóstol Pablo: y si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos. O sea, que vivamos, que muramos, de Él somos. O sea, es totalitaria. El discipulado es todo, 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 todo. No hay nada que quede reservado. Es todo, una entrega total. Entonces, por eso ustedes ven, no hay discípulos genuinos, 100%. Le damos un porcentaje, puede ser que algunos le den el 10, otro el 20, otro el 50, el 80, son poquitos los que dan el 100%. Esos mueren por Cristo Jesús. Donde quiera que vayan, ellos están dispuestos a entregar su vida. Ese es el verdadero discípulo. Entonces, sí necesita la iglesia urgente un discipulado, pero para ello tenemos que orar para que se engendren, como dice el apóstol Pablo, hasta que suframos dolores de parto para que nazcan. El parto, cuando dice dolores de parto, es porque va a nacer alguien. No hay dolores de parto y que no nazca nadie. Tiene que haber dolores de parto para que nazcan. Y eso es lo que la iglesia necesita: tener dolores de parto para poder hacer nacer hombres genuinos que amen el discipulado. No se habla mucho de esto, no se quiere hablar de esto, porque no queremos dar todo, queremos dar una parte. La mayoría somos creyentes. Me incluyo, amados. No es que estoy disparando solo para allá. Y tenemos que orar para que nuestro corazón pueda verdaderamente inclinarse a un discipulado más participativo, más entregado a la obra del Señor, en donde seamos incondicionales, la agenda total. Ustedes vean, nunca el Señor escuchó a ninguno de los discípulos decir: no puedo ir porque es la fiesta de mi tío, de mi hermano, de mi mamá. No, nada. Sígueme, decía, y ellos le siguieron, amado. Claro que era un llamamiento sublime, amado, porque el llamamiento de Cristo era, ustedes vean cómo pasó y le dice a Juan: sígueme. Lo vio a Jacobo: sígueme. Lo vio a Pedro y lo invitó a ser pescador de hombres. Cuando vemos esto, tiene que haber sido algo especial, amados, porque era el Dios vivo que estaba allí haciéndoles un llamado. El mismo Leví, que es Mateo, que es el recaudador de impuestos, dice: sígueme. Y dejó todo, amados. Y era un hombre que estaba haciendo plata, porque
Él recaudaba impuestos y se quedaba con una parte de los impuestos. Vivía de eso. Y dejó todo por seguirlo al Señor. Entonces, ese es el discipulado que necesitamos comprender para poderlo ejercer. Y con esto termino por hoy. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 1, en el verso 23. Por decirlo de esta forma, el creyente depende del pecho de su madre, o sea, del pastor. El discípulo ha sido destetado para servir. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 23 dice: y el Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumplas a Jehová tu palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. O sea, vino y entregó al niño en la iglesia y lo dejó después de que lo destetó. ¿Hasta cuánto tiempo lacta un niño? Póngale que hayan sido 3 años que le dio el lactar. ¿Usted sabe lo que es renunciar a un hijo de 3 años y decir: ahí te lo dejo, sacerdote? Todos los días de su vida va a ser de Jehová. Estaba un pinganillo porque apenas tiene que haber empezado a caminar. Y lo entregó. Entonces, el creyente, amados, quiere vivir en la teta de su madre. El discípulo ya está destetado. Va a crecer y va a servir. Entonces, Samuel fue destetado para servir en la casa del Señor. Ese es el ejemplo. Esa es la figura. O sea, ¿qué tanto dependemos? Porque imagínese, el pastor se va o le pasa algo al pastor y ¿qué pasa con las ovejas? Dice: no, yo me voy porque ya el pastor que vino ahora ya no me gusta. No, no tiene que irse, tiene que permanecer allí. Sea que esté el pastor o no, porque usted ya está destetado. Ya usted es un discípulo que sirve. Ya no depende del pecho del pastor. Ya depende de usted mismo su crecimiento. Ese es el discípulo de verdad. Puede ser que el pastor se chifló, está chiflado, pero el discípulo dice: no, yo voy a seguir a Cristo Jesús y aquí me pusto y aquí sigo y aquí voy a servir al Señor. Entonces, es diferente. Le dicen: no, cuando viene el pastor no me gusta. Yo ya no vengo porque ya el pastor principal ya no predica y ahora está predicando otro, pero ese no me gusta. O sea, viene por el pecho del pastor. Y ya no es así. Usted viene por la palabra de Dios, viene para ver la obra del Señor, el mensaje del Señor, sea que lo del pastor fulano, mengano, sultano, y usted viene para servir. Ya no viene para que lo sirvan. Ya no depende de lo que predique el pastor, depende de lo que usted reciba del Señor. Esa es la visión. Entonces la iglesia tiene que destetarse para ser discípulo. No puede seguir siendo dependiente de lo que el pastor predique. Y si el pastor empieza a predicar algo que no está bien,
Dice, no, pero la palabra dice esto. Y punto. Usted no se casa con el pastor. Usted está casado con el Señor, con la palabra de Él. Entonces, esa es la cosmovisión que tenemos que tener de lo que es el Evangelio, de quiénes somos, en dónde estamos, cuál es nuestra posición en la casa de Dios, cuál es nuestra posición con el Señor, cuál es la condición que tenemos para con Él. ¿Somos verdaderamente o no somos, o seguimos siendo creyentes? Vamos a dar gracias al Señor. Póngase de pie. Padre amado, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, pueda quedar impregnada en nosotros, Señor, que comprendamos lo que verdaderamente es el discipulado radical y verdadero, Señor. Tu iglesia necesita urgentemente un discipulado que nos haga crecer, Señor Padre. Tu palabra dice, orad por la mies, para que el Señor mande más obreros a la mies, Señor. Te pedimos, Señor, sabiendo que la mies es mucha, que envíes más obreros a la mies. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas esta enseñanza en nuestros corazones, que la guardemos